La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa radial Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves tenemos invitado en la casa, aquí tenemos a Epifanio Rodríguez, que es invitado nuestro el día de hoy, y al pastor José de Mota. Así que ustedes engalanan esta cabina del día de hoy. Pastor Epifanio. Sí, gracias por la invitación. Gracias, siempre es un grato placer, siempre es un honor poder compartir con esta vasta audiencia que da seguimiento a este espacio de Mundo Cristiano, que como ya ustedes saben se transmite cada día a partir de las 1:30 de la tarde por esta su emisora amiga y hermana, y por todos los medios que se difunde este espacio. Pues para nosotros siempre es un placer, siempre sabiendo y recordándole que donde quiera que usted está, no importa en qué parte del mundo, no importa en qué horario usted nos está escuchando, desde donde usted está, y nosotros desde este punto, desde la ciudad de La Romana, en la isla caribeña de República Dominicana, todos formamos esta gran comunidad en la que siempre lo que buscamos es agradar y glorificar a Dios. Así es, Pastor José de Mota. Amén, Dios le bendiga. Me siento privilegiado por estar aquí con ustedes para compartir en esta preciosa tarde, pues un poco de la palabra del Señor. Así es. Y deseando que la paz de Dios esté con cada uno de los oyentes y de los que van a vernos, ¿verdad? Así es. Tanto en directo como en diferido. Así es, Así es. que espero que Dios le bendiga mucho y que la paz de Él sea con cada uno de ellos. Gracias, Pastor. Bien, la Iglesia de Dios de la Profecía tiene su servicio los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y a las 11 tenemos nuestros servicios de acción de gracias. Los martes tenemos verdades bíblicas con el pastor, y los jueves tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración, y los sábados los jóvenes se juntan para ellos adorar a Dios desde las 5:30 de la tarde. Le queremos recordar por esta vía que la Iglesia de Dios de la Profecía tendrá su convención diaria los días, es el primer fin de semana de mayo, sí, los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 en el Club Chola. Allí estaremos el viernes en la noche, el sábado en la noche, porque en la mañana nos distribuiremos a las diferentes locaciones. Cada ministerio va a trabajar en diferentes locaciones, y el domingo en la mañana cerramos en el Club Chola. Así que todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía están invitados, y todos aquellos que quieran acompañarnos a adorar al Señor también están invitados. Creo que es un deber de cada miembro de este concilio, ¿verdad? Así es un deber de cada miembro de este concilio aquí en el área número 5 de La Romana. Pues es nuestra fiesta, es nuestra fiesta. Qué bueno cuando todos nos podemos reunir y glorificar al Dios vivo que nosotros creemos y adoramos. Y esa armonía hace que Dios se ría, se goce con nosotros. Así es que es una responsabilidad de cada miembro de este concilio, Iglesia de Dios de la Profecía, apoyar nuestra convención diaria en la fecha que ya el pastor anunció. Así es. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Epifanio? Bueno, mire, en este mes de abril, hemos estado hablando sobre la fe. Un tema bastante amplio, un tema que nosotros nunca vamos a tener el tiempo para poder definirlo, porque la fe cuando hablamos de la fe, estamos hablando de un tema en donde usted nunca tiene una conclusión final. Y durante este mes de abril, entonces nosotros hemos estado hablando de la fe. Nosotros hoy específicamente
estaremos hablando ya con ese perfil de la fe sobre la existencia de Dios. Amén. La existencia de Dios. Yo necesito saber de ustedes como pastores, que ustedes nos orienten, que ustedes nos hagan más o menos entender un poquito de cuando nosotros hablamos de Dios, de su existencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pastor José, ¿usted quiere...? Sí, sí. Yo creo que este es un tema que es un tema recurrente en los diferentes niveles de la sociedad y principalmente en la filosofía. Es un tema que se ha tratado y mientras haya vida en la tierra se va a tratar, pero hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que nosotros somos parte de la creación de Dios. Así es. Entonces, nosotros siendo parte de la creación de Dios, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por más que el hombre natural quiera entender a Dios, si Dios no se le revela, el hombre no va a poder entenderlo. Creo que ahí es donde está el secreto de todo. Nosotros, como hombres naturales, tratamos de explicar la existencia de Dios. Y siempre el ser humano va a argumentar, va a razonar sobre lo que conoce. En la medida en lo que tú te sales de lo que tú conoces, entonces ya eso no entra en tu psique. Ya tú entiendes que eso no es normal y que eso no está bien. O sea, para tú poder explicarlo, tienes tú que dominarlo. Exacto. Tienes que entenderlo. Y ese es el problema del hombre con la existencia de Dios. Que el hombre está poniendo a Dios como que es parte de la creación. Pero Dios fue quien creó todo y está fuera de la creación. Entonces, para nosotros poder referirnos a la existencia de Dios y para nosotros poder tener una experiencia con Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios de forma intencional, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con fe. Pero nosotros no podemos hablar de fe si nosotros no hablamos de la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es la que hace el cambio del hombre natural al hombre espiritual. Pero a ver, pastor, porque aquí quisiera entrar en la argumentación. Si yo fuera una especie de hombre de ciencia y estuviera hablando usted me estuviera hablando de Jesucristo. Recuerde que en mí, eso es veamos el escenario, como que yo soy un hombre de ciencia y no tengo fe, porque queremos llevar todo de que la existencia de Dios está basada en la fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo aceptar la existencia de Dios? Porque desde la perspectiva científica, recuerde que lo científico lo que busca es, mediante la observación empírica y la experimentación, poder probar las cosas y que esto se haga repetitivo para convertirse en una ley. Y esto me lleva al punto de que yo no he podido probar la inexistencia de Dios, que Dios no existe, pero tampoco me han podido probar desde la perspectiva científica la existencia de Dios. Ahora bien, ¿cómo me hablaría usted de Jesucristo, sobre la existencia de Jesucristo? Bueno, sabemos que el Jesucristo histórico sí existe, pero de la existencia de Dios a través de Jesucristo, si yo no tengo fe, ¿a dónde me debería llevar todo esto? ¿Cuáles argumentos utilizaríamos para esto? Bueno, el primer argumento, nosotros tenemos hay una revelación que es una revelación general, ¿verdad? Sí. A través de la cual Dios se revela al hombre, que es toda su creación, toda la naturaleza. Incluso en un momento el Señor le preguntó a Job, ¿has entrado tú en los misterios de las nieves? Y es interesante este punto porque si nosotros vemos los cristales que se forman en la nieve por la evaporación, por la cristalización del vapor de agua, nosotros vemos que no son iguales ninguno.
Exactamente. Todos son totalmente distintos. Como las hojas de los árboles. Exactamente. No hay dos hojas iguales. Las plantas, aunque sean de un mismo género, todas son distintas. Los seres humanos, todos somos distintos. Entonces, eso nos hace entender a nosotros y nos hace ver que hay un Dios creador. Pero no solo eso, Dios nos ha dejado su palabra. Ok, eso que usted me acaba de hablar, desde la perspectiva científica, se conoce como el argumento teleológico. El argumento que nos lleva al punto de entender de que Dios es un diseñador, de que el mundo no fue algo que surgió de una explosión, sino que fue algo prediseñado. Hubo un arquitecto, y si el mundo tiene el orden que tiene, porque una explosión no deja orden. Y ojo, no hubo. Hay un arquitecto. Ahí es porque el universo, dice la Biblia, que Él extiende los cielos como una cortina. Okay. Bueno. Y todos los días se van descubriendo cosas que no estaban antes. Es decir, que hay un diseñador consciente e inteligente. Exacto. A eso es donde va el argumento teleológico. Exacto. Si este mundo tiene un orden, es porque fue diseñado desde la mente del diseñador con un orden. Y si las cosas se repiten, por ejemplo, lo que ha descubierto la ciencia, como las leyes generales, como la ley de la gravedad, etcétera. Esas leyes se repiten una y otra, la ley de la inercia, se van repitiendo una y otra vez. Ahora bien, ¿ese orden puede surgir de una explosión o ese orden tiene un diseño ordenado de un diseñador que lo pensó antes de hacerlo? Ese diseño ese orden tiene un diseño ordenado y pensado. Por eso decía ahorita que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y el hombre natural, cuando trata de explicar la existencia del universo para satisfacer su ego, para satisfacerse él, entonces crea diversas teorías a través de las cuales él entiende que puede satisfacer la inquietud que tiene. Okay. Pero eso está totalmente separado de la realidad. Ok, miremos otra perspectiva, Epifanio. Por ejemplo, el orden que tiene el cosmos, el universo. La Tierra está justamente en el lugar donde debería estar para que haya vida. Sí. En Mercurio no puede haber vida, está demasiado cerca del Sol. En Marte no puede haber vida porque es una piedra. En la Luna no puede existir vida porque no produce oxígeno. Y cuando miramos todos los demás planetas de este sistema solar, es imposible que haya vida. No sabemos si hay vida en otro planeta. La Biblia así no lo dice, porque la Biblia fue escrita para la humanidad en la Tierra con el lenguaje de la humanidad. Exacto. Entonces, repítame, claro, por favor. La Biblia fue escrita para los hombres en la Tierra con el lenguaje de los hombres, para que podamos entender. Mire lo que usted ahorita hablaba acerca de cómo Dios se revela. Sí, y esa es parte de la revelación que Dios nos ha dado de Él. Señores, pero lo que Dios nos ha revelado de Él es lo que podemos entender. Dios es mucho más de lo que Él se ha revelado en su palabra. Sí, mire. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreo se divide en tres partes, A, B y C. A mí me llama mucho la atención la parte B de este versículo y me gustaría contextuarlo y leerlo. Voy a leer el versículo primero y luego lo vamos a contextuar. Dice el capítulo 11, versículo 6 del libro de los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La parte B. Me encanta esta parte B, donde dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese que le hay, que se traduce en otra Biblia como que Él existe. Que Él existe. Crea que Él existe. No sé quién es, no sé de dónde es, no sé cómo es,
de él no sé nada, pero yo creo que existe. Bueno, la palabra de Dios dice que los cielos cuentan su gloria, y ese es otro argumento, el argumento cosmológico, que dice que el orden que tiene este universo, la colocación exacta de los planetas, de las estrellas, del sol, las distancias exactas, porque este planeta Tierra, 1 kilómetro, que cuando hablamos, medimos el espacio, 1 kilómetro no es mucho en el espacio abierto. El espacio abierto. No 1 kilómetro, digamos 1 metro, esta Tierra fuera un poquito, fuera o dentro de la órbita que Dios le ha establecido, sería un problema. Sí. Esto sería un problema, no existiera vida. Automáticamente cambian los niveles de las temperaturas. Entonces, hacia eso es que se refiere el argumento cosmológico. Sí. Nosotros creemos que Dios es el diseñador, argumento teleológico. Nosotros creemos que Dios es el creador. Argumento cosmológico. Y hay un tercer argumento que quiero mencionar, que es el argumento moral. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero ¿es Dios parecido a mí? Tiene nariz, tiene boca, aunque hay humanización en la Biblia, aunque hay se presenta a Dios como que tiene mano, como que tiene boca, pero lo que quiere dejar dicho allí es que lo que Dios puso en nosotros no fue que seamos físicamente parecidos a Él, sino en su moralidad. Su moralidad. Entonces, a eso es que se basa el argumento moral de Dios. ¿Por qué los perros, por ejemplo, no tienen moral? Los perros son amorales. Un perro te muerde y no se pone triste porque te mordió. Te mordió y punto. Él se estaba defendiendo, a él no le da tristeza, no se ira, no, él te mordió. Pero el ser humano, cuando hace algo malo, Hay una conciencia. hay una conciencia, hay una moralidad que te dice, eso que estás haciendo no es malo. La pregunta es, ¿y eso de dónde viene? Eso. Ajá. La conciencia fue puesta por Dios en el ser humano. Es un indicador de cómo tú tienes que conducirte. Y como dice la Biblia, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, Dios es un Dios moral, pero a causa de la caída del hombre por el pecado, esa moralidad entonces pasó a ser una moralidad corrompida. Y por eso el hombre tiene unos pensamientos tan perversos y como dice la Biblia, que el corazón del hombre va de continuo al mal. Entonces, por eso la conciencia está para que tú sepas cómo tú tienes que conducirte delante de Dios. Para que tú sepas qué Dios no aprueba y qué Dios aprueba. Entonces, aquí, Pastor José, podríamos decir que ahí entra otro argumento, que es argumento ontológico. El argumento ontológico lo que refiere es que Dios es perfecto. Exactamente. Dios es perfecto, es un diseñador, argumento teleológico, pero es un diseñador perfecto. Por lo tanto, lo que Él hace es perfecto. Nosotros en nuestra imperfección podemos analizar que algo sea perfecto en la medida como nosotros no lo somos, porque el ser humano por eso mide las cosas desde su propia perspectiva, no desde la perspectiva de la perfección de Dios. Entonces muchos dicen, no, es que el ser humano tiene el deseo de que exista algo superior para creer. Y a eso se basan muchas personas que contradicen esta teología, esta filosofía, por llamarlo de alguna manera, o esta teoría. La pregunta ¿es ese Dios del que nosotros estamos hablando, que la única manera de acercarse a Él es a través de la fe, como dice Proverbio, creer que Él existe, como estaba leyendo Epifanio, y que Él premia A lo que le buscan. La pregunta es, ¿existe realmente ese ser perfecto en esa dimensión? Claro que existe. Otra pregunta ahí, Epifanio. ¿Qué pide ese ser perfecto entonces? Él pide de nosotros la ejecución de esa moralidad perfecta que Él puso en nosotros. Pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede ser perfectamente moral en este mundo? Después de la caída del hombre, no. Ah, porque eso me hace recordar la canción de René González, después de la caída. Después de la caída. Pero la pregunta es, a través de Jesucristo entonces, que fue Dios encarnado, que vino a dar su vida para que la humanidad sea restaurada,
para reconciliar al ser humano caído con Dios. Después de la caída, aceptando a Cristo, entrando por Cristo, como dice Juan, que Él es la puerta, entrando por la puerta, ¿se puede restaurar la moralidad del hombre? Usted bien lo ha dicho, a través de Cristo. Pero hay Recuerde que una- Dios mira a Jesucristo. Hay un detalle ahí, y no es que Jesucristo nos hace perfecto, sino que Jesús nos ha vestido a nosotros de santidad. Ok. Entonces, Él no nos hace perfecto, pero nos ha vestido de su perfección. Es lo que usted- exactamente. que la perfección que el hombre puede llegar a tener no es por él mismo. No. Pero este es no, un tema así interesante. No. Ahora es que la cosa se ha puesto Por eso buena. es que Exactamente. Jesucristo es Jesucristo. Cuando Dios mira a Jesucristo. Porque si nos mira a nosotros, esto se dañara. Y por eso Pablo dice que crezcamos hasta la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, ¿qué juega la fe en todo esto? Porque entender todos estos argumentos desde la perspectiva mirando la ciencia, por ejemplo, muchos jóvenes van a la universidad y allá en la universidad se encuentran con materias como lo es la filosofía, como es la sociología, que te retan, que tienen argumentos sustentables, Sí. bueno, digamos sustentables desde la perspectiva filosófica, que te retan a que tú pruebes la existencia de Dios. Mi pregunta es, ¿puede ser Dios probado por medio de una probeta en un laboratorio científico? ¿Se puede probar a Dios en un laboratorio científico, sí o no? Yo pienso que no, porque es que, como decía ahorita, nosotros dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Y aquí es donde entra una pregunta otra vez. Discúlpeme que estoy haciendo muchas preguntas, porque este es un tema que yo sé que los amigos en la casa Siéntase libre. tienen muchas preguntas sobre esto. Imagínense que en lo adelante, porque ya se está trabajando con la partícula de Dios, como se le llama. Ya los científicos han descubierto, porque antes se nos hablaba del protón, del neutrón, del electrón, pero ahora dentro del protón veo que hay más cosas, ese mundo cuántico. Y seguirán Y ellos encontrando. van a seguir. Sí, y van a seguir disminuyendo, o sea, hasta el mundo cuántico. Recuerde que, La pregunta- recuerde que estamos hablando del Dios creador, Sí. no que creó. Sí. Ok, pero ese mundo cuántico, vamos a ir entrando más y más y más, pero hay un punto donde los científicos dicen que ellos descubrieron la partícula de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién la definió como la partícula de Los Dios? mismos científicos. Entonces ahí caemos en el punto inicial, de que el hombre ha querido él definir y lo que no entiende le busca una salida natural. Entonces lo mejor aquí es creer por fe. Creer por fe, la única salida que tiene el ser humano. Y es lo que la Biblia nos dice. A eso nos manda la Él Biblia. solamente, óigame, la parte B de este versículo nos dice que nuestra responsabilidad es creer que Él existe. Para el hombre vivir feliz y tranquilo, porque esa es la parte C que dice que Él es galardonador, el que cree en Él, entonces el hombre de ahí en adelante va a vivir más tranquilo, Claro. va a vivir más en paz, Claro. no va a haber esa presión social de si existe, no, yo creo que Él existe y punto y se acabó, y ahí se soluciona Pero hay un tema que mencionó Epifanio ahorita y que tratábamos más atrás, y es que nosotros no podemos hablar de fe sin hablar de la obra de Cristo. Exactamente. Para nosotros entrar a hablar de fe, nosotros tenemos que hablar de la obra de Cristo. Yo tengo que tener la convicción de mi salvación. Si yo pongo en duda mi salvación, entonces yo tengo problemas. Yo no estoy creyendo en la obra de Cristo. Para yo tener fe, yo tengo que creer que la muerte de Cristo pagó el precio por mi pecado, pero que la resurrección de Cristo me dio a mí la salvación. Y que en Cristo yo estoy seguro. En la medida en la que yo creo eso, entonces yo tengo fe. Bueno, este es un tema, ahí el pastor nos metió en... Pastor, Este es para la segunda ronda. prepárese porque viene la segunda parte porque usted se ha metido en un tema. Señores, ya el tiempo se nos vino encima. Aquí el tiempo avanza
bastante rápido y sobre todo con temas tan interesantes. No, y dejó la pista caliente, Pastor Rebord. Así que prepárense que esto es un segundo round. Así mismo es. Gracias, pastor. Gracias, Epifanio. Hermanos queridos, muchas gracias por estar en sintonía. Pastor, no sé si tiene algunas palabras finales. No, decirle al ser humano que se acerque a Dios es la única salida que nosotros tenemos aquí en la tierra. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros supiéramos cuáles son sus deseos para nosotros, cuál es su voluntad, pero no solo nos dejó su palabra, sino que en ella también Él nos dice a nosotros que lo elijamos a Él. Amén. Entonces esa es la palabra de reconciliación que dejamos en esta hermosa tarde, reconciliados con Dios. Amén. Dios le bendiga. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,